Me dio una enorme alegría ver publicada la noticia de que en Italia, entre los obispos de la región del Lacio, el Lacio es la región central donde se encuentra Roma, ¿no? La ciudad de Roma, y en consecuencia ahí también se encuentra el vicario de Roma, el que gobierna la diócesis de Roma a nombre del Papa, como vicario del Papa, y se encuentran también las llamadas diócesis suburbicarias, ¿no? Estas son unas diócesis que incluyen partes de la Gran Roma o de zonas muy cercanas y que históricamente eran consideradas como los ayudantes, ¿no? del Papa. Eran los obispos que estaban más cerca para ayudar al Papa. Y la tradición es que cardenales de la curia de más alto rango sean nombrados obispos, o mejor dicho, se les dé la orden titular de cardenal prelado de estas cuatro diócesis suburbicarias. Y en consecuencia, estas diócesis suburbicarias son un título honorífico, pero son un título honorífico importante, porque de los 120 miembros del colegio cardenalicio, y en realidad muchos más porque incluye a los que ya se han retirado, son cardenales de estas cuatro diócesis suburbicarias. Y estas cuatro diócesis suburbicarias están ahí en esta región del Lacio, son las más importantes, y acaban de anunciar que han iniciado el proceso, han concluido el proceso diocesano para la beatificación del cardenal Bernardín Gantín. ¿Quién es el cardenal Gantín? Para comenzar, es un cardenal muy reciente. Yo les digo, me alegra porque lo conocí y lo frecuenté mucho. Y ahora les cuento por qué, pero el cardenal Bernardín Gantín es uno de los primeros grandes cardenales africanos nombrados por el Papa Juan Pablo II. Y se volvió básicamente su brazo derecho, su persona de confianza para el nombramiento de obispos. Lo hizo, efectivamente, prefecto de la entonces Congregación para los Obispos, la que ayuda al Papa a elegir y reemplazar los obispos en el mundo entero. O sea, una de las tareas más importantes. El cardenal murió en el 2008 y cuando yo era joven iba con frecuencia a consultar, a aprender, a poder cubrir los eventos como periodista, y mi mentor fue quien primero fue el director del Observatorio Romano en Español, un sacerdote y periodista español, don Cipriano Calderón Polo, que después terminaría siendo secretario, nombrado obispo y nombrado secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Él era español, pero amaba profundamente a América Latina. Fue uno de los primeros funcionarios vaticanos en viajar a América Latina. Viajó con el Papa Pablo VI para la inauguración de Medellín, en la visita que el Papa Pablo VI hizo a Bogotá, la primera visita de un Papa a América Latina. Y esa es la razón por la cual Juan Pablo II hizo a un español secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. La Pontificia Comisión para América Latina tenía como presidente a quien quiera que fuera el prefecto de la Congregación para los Obispos, porque era una oficina, una comisión que dependía del dicasterio para obispos. Y don Cipriano Calderón y el cardenal Bernardín Gantín terminaron siendo muy buenos amigos. Tanto así que cuando llegó la fecha de retiro de don Cipriano Calderón de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Gantín se lo llevó a trabajar a obispos. Y el último trabajo, hasta su muerte, de don Cipriano Calderón, yo lo menciono mucho porque fue mi mentor y porque gracias a él frecuenté, acompañándolo a él, es que yo visitaba al cardenal Gantín y yo no tenía nada que hacer con obispos, ¿no? Y si tenía alguna pregunta la hacía a través de la sala de prensa. Los dicasterios no responden a consultas así directas, ¿no? Entonces pude verlo, y el cardenal Gantín amaba mucho también a América Latina. De hecho, se sentía muy confortado de que alguien como don Cipriano Calderón estuviera a cargo del CAL, como se la conocía, ¿no? La Comisión para América Latina. El cardenal Gantín nació en Benín, en África Occidental,
en el 8 de mayo de 1922. Y Benín es una nación bastante joven, pero muy particular. Fue colonia de Francia, pero antes de ser colonia de Francia tuvo un reino africano local, los Dahomey, que fueron uno de los primeros en esclavizar y vender africanos al resto del mundo. O sea que no eran pues las personas más buenas del mundo. Y en segundo lugar, ahí es donde nace el vudú, esta práctica con tintes demoníacos que se hace muy popular después en Haití, en otros países del Caribe y también en el Brasil. De todas las magias negras, decían los importantes exorcistas de Roma, como el padre Amorth, por ejemplo, la peor que él conocía era el vudú, ¿no? Y el cardenal Gantín había nacido de una familia católica, padres convertidos, evangelizados por los franceses, de gran devoción, y desde joven, desde niño prácticamente, decidió que quería ser sacerdote y misionero. Él entró al seminario menor, vivió hijo de una familia extensa y fue ordenado sacerdote en 1951. En 1951 fue a Roma a estudiar teología y derecho canónico en la Pontificia Universidad Urbaniana, que es la tradicional universidad para personas que vienen de países de misión, una partida importante en África. A finales de 1956, cuando era todavía bastante joven, miren ustedes, tenía 5 años de ordenado, el Papa Pío XII lo hizo obispo auxiliar de la diócesis de Cotonú en su país original, en Benín. Y 4 años después, o sea, tenía 9 años de ser sacerdote, el Papa Juan XXIII lo hizo arzobispo metropolitano de Cotonú. O sea, el arzobispo de Cotonú, la segunda diócesis más importante de Benín, un obispo jovencísimo. En 1971 el Papa Pablo VI lo llama para que sea secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, porque se había hecho una reputación de un celo de fe enorme, donde él quería combatir los elementos que quedaban del paganismo precristiano, que no era muy antiguo, era bastante reciente todavía, y que todavía dominaba en muchas regiones. Quería combatirlo con una verdadera evangelización, una predicación cristiana, que ya no estuviera a cargo de misioneros franceses, sino que estuviera a cargo de sacerdotes nativos, que hablaban las lenguas locales, que hablaban también el francés, como hacía el cardenal Gantín, pero él también dominaba el italiano porque había ido a estudiar a Italia, precisamente, ¿no? Entonces, este celo misionero de evangelización es el que hace que Pablo VI lo traiga a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y entre 1976 a 1978, se convirtió en el presidente de la Comisión de Justicia y Paz y presidente del Pontificio Consejo Corunum. Como ustedes saben, tanto la Comisión Justicia y Paz, que después se ha convertido en el Dicasterio para el Desarrollo Humano, ¿no? El Papa Francisco la ha convertido en el Dicasterio de Desarrollo Humano, y el Consejo Cor Unum, que estaba asociado a la Comisión Justicia y Paz y que donaba dinero para necesidades específicas materiales en los países más pobres del mundo, tenían siempre, tradicionalmente, han tenido un obispo del tercer mundo. Y varios de ellos han sido africanos. Gantín fue el primero, porque el dicasterio tenía muy poco de creado, se había creado con el Papa Pablo VI. Y después, por su trabajo y por su servicio, a pesar de que era presidente de una pontificia comisión, en ese entonces ellos no eran cardenales, eran los presidentes de las congregaciones los que eran cardenales, ¿no? Pero Pablo VI lo hizo cardenal el 27 de junio de 1977. Y el siguiente año, el 78, tomó parte en el primer cónclave que escogió a Juan Pablo I. Y después, un mes después, en octubre también del mismo año 78, en el cónclave que eligió a San Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, que lo fue conociendo allí en la Curia Vaticana, y conociendo su celo evangelizador, celo auténticamente evangelizador, pero además, una cosa muy importante, la gentileza que tenía. El cardenal Gantín, esto lo describo ya de experiencia propia, era un hombre muy distinguido y muy alto.
Era un africano muy alto, de modos muy reverentes, no diría elegantes, porque no quiero dar la idea de que era como una especie de príncipe o una cosa así. No, era un hombre sencillo y era un hombre además que no le gustaba, desde el momento en que lo nombraron como prefecto de la Congregación para los Obispos, estas invitaciones a eventos que significaban mucho gasto de dinero. Habían varias organizaciones internacionales católicas que de buena fe querían traer obispos católicos, organizaban eventos con obispos católicos. Había mucho dinamismo en la época de San Juan Pablo II, de estas iniciativas regionales, y siempre querían tener a una figura del Vaticano, especialmente después que Juan Pablo II había renovado la imagen de la curia en una curia auténticamente internacional. No solamente porque tenían miembros de más países que no eran italianos, sino también porque él se hacía acompañar de varios de esos miembros. De hecho, el cardenal Gantín lo acompañó a varios eventos en los que en varios de los viajes a América Latina, precisamente porque también era presidente de la Pontificia Comisión para América Latina como prefecto de la Congregación para los Obispos. Entonces lo fue conociendo cómo él no le gustaba estas cosas de gastar dinero, de realizar eventos que podían significar distraer fondos para directamente la evangelización, llegar a las personas, evangelizándolas, anunciándolas a Jesucristo. Y dijo el Papa Juan Pablo II: yo quiero que esta sea la persona que me ayude a elegir obispos alrededor del mundo. Y en 1984 lo hace prefecto de la Congregación para los Obispos. Y en 1986 es que San Juan Pablo II lo hace precisamente cardenal prelado y le da la responsabilidad emblemática, ¿no? Simbólica, de una de las diócesis suburbicarias. El primer africano en ser un cardenal de las diócesis suburbicarias. Hasta entonces eran solamente italianos. A él le tocó la iglesia suburbicaria de Palestrina, ¿no? Y en junio de 1993 se convirtió en el titular de la sede suburbicaria de Ostia, o sea, tomó 2 sedes suburbicarias y pasó a ser decano del colegio cardenalicio. Y se convirtió en el primer africano en tener este cargo y en el único hasta ahora. Cuando yo iba a aprender literalmente de don Cipriano Calderón en la Pontificia Comisión para América Latina, todos los martes y sábados iba el cardenal Gantín, que estaba normalmente a unas 3 cuadras en la Congregación para los Obispos, ¿no? Pero 2 veces por semana, no necesitaba, pero por el aprecio que tenía, iba a la oficina que tenía designada en la oficina de la Pontificia Comisión para América Latina. Una oficina muy bonita, que fue una oficina renovada dentro de nuevas estructuras de la Curia Vaticana y que mostraban el amor de Juan Pablo para América Latina. Quiso hacer unas oficinas modernas con espacio donde se pudieran reunir los obispos latinoamericanos, que los obispos latinoamericanos se encontraran como una especie de puerto ahí donde sacar sus otras citas cuando venían de visita límina, reunirse con otros dicasterios, etc. Todo eso coordinarlo a través de esta oficina de la Pontificia Comisión para América Latina, ¿no? Y en consecuencia el cardenal Gantín, para encontrarse con estos obispos y para seguir más de cerca este trabajo, estaba allí. Cada vez que había estaba allí estos 2 días de la semana, sábado por la mañana y martes por la mañana. Y estos 2 días, cuando yo coincidía, siempre tenía una pequeña oportunidad para reunirme y hablar con él. Y es interesante porque lo único que le interesaba era la persona y el servicio que estaba haciendo para la iglesia. Eso es lo que le interesaba. No le interesaba cuestiones de política eclesial, no le interesaba ninguna de esas cosas. Y siempre me preguntaba cómo estaba yo, cómo estaba mi vocación a la vida consagrada y cómo estaba la iglesia en el Perú, desde mi perspectiva, y cómo estaba mi apostolado a través de los medios de comunicación. Entonces, él escuchaba y hablaba muy poco, Después de escuchar la respuesta que le dábamos a alguna de sus preguntas, a estas preguntas de preocupación, como digo, personal y apostólica, guardaba un pequeño silencio y
o realizaba otra pregunta o compartía una pequeña reflexión. Entonces, no quiero que suene a que daba una pequeña homilía, sino que siempre compartía su función episcopal de dirigir a los fieles, y como su función era una función administrativa fundamentalmente, cada ocasión que tenía para llegar a un fiel o a una multitud de fieles, la aprovechaba para esto, para decir, mira, tú preocúpate, y las recomendaciones estaban siempre en la línea de confiar en Dios, confiar en los sacramentos que nos llega de la Iglesia a pesar de todos los defectos que la Iglesia tiene, porque es el sacramento de salvación. Respeta a los obispos, ayuda a los obispos y luego agradece a Dios constantemente por el ministerio petrino, es decir, porque la Iglesia católica sea la auténtica sucesora de la Iglesia creada por Jesucristo cuando nombró a Pedro su sucesor. Es el vicario de Cristo. Ama al Papa, ama siempre al Papa. Y esto no lo decía como lo estoy explicando yo, sino estoy haciendo una síntesis de todas esas conversaciones que a lo largo de los años yo iría recogiendo y me iba convenciendo interiormente, este hombre es un santo, de verdad es un santo. Y algunas otras cosas que me contaba don Cipriano Calderón, nunca digamos, violando la confidencialidad, ¿no? Pero le gustaba contar anécdotas porque admiraba mucho al cardenal Gantín. Le gustaba contar anécdotas de cosas, respuestas que daba el cardenal Gantín que no todas eran piadosas, muchas de ellas eran ingeniosas, algunas dirigidas específicamente para corregir, pero nunca agresivas o faltas de caridad. Él, el 2002, presentó sus dimisiones como decano del Colegio Cardenalicio, que después, como saben ustedes, asumiría el cardenal Rossi y finalmente el cardenal Joseph Ratzinger cuando Juan Pablo II muere. Y ahí es donde viene el cónclave donde Benedicto XVI sería elegido. Me alegra que el cardenal Gantín, que murió en Francia, porque digamos toda su educación, su infancia había sido una educación francesa, murió en París, pero después de pasar mucho tiempo visitando su país, Benín, para predicar, para ayudar, para realizar actividades ministeriales, siempre preocupado por lo que él era. Dice, yo soy fundamentalmente un sacerdote de Jesucristo. Me alegra mucho y procuraré mantenerlos al tanto de lo que sepa, de lo que se sabe del cardenal Gantín, para compartirlo con ustedes. Que tengas un buen día.